hablamos el martes pasado, el miércoles hace 15 días, que estuvimos hablando de nuestro querido amigo Quirón. Estuve ahí contándoles algo de la crisis de los 50, les dije que vale, se ve bien, entonces, bueno, les estuve hablando de que la crisis, este periodo de toma de conciencia, pasa tanto en hombres como en mujeres. Una chica me preguntaba por YouTube, y aprovecho también para decirlo, los planetas que tenemos conjunto a Quirón, o haciéndoles aspectos importantes, como puede ser una cuadratura, una oposición, un trígono, un sextil o una conjunción, ¿vale? Evidentemente van a influenciar en la lectura de ese Quirón, ¿vale? Esta chica me preguntaba porque ella tenía Júpiter en conjunción a Quirón, entonces me preguntaba si yo opinaba que ese Júpiter de alguna manera le ampliaba las características quironianas y le ampliaba de pronto la percepción de la herida dentro de esa casa y de ese signo donde tenía a su Quirón. Entonces le dije que evidentemente todo lo que Júpiter toca, porque aparte hablamos de Júpiter, ¿se acuerdan? Todo lo que Júpiter toca, pues evidentemente lo amplía, y esto, por supuesto, a veces tiene consecuencias constructivas y a veces puede tener consecuencias destructivas, evidente, ¿no? O no tan constructivas. Entonces, bueno, va a depender del propio trabajo personal, del propio proceso de autoconocimiento, la lección que sea como nosotros la tomamos en un momento de nuestra vida, y evidentemente a medida que vamos evolucionando, que vamos caminando, que vamos aprendiendo, que vamos experimentando, pues la experiencia puede ser la misma, ¿no? Es decir, el impacto planetario, energético, puede ser, siempre es uno, porque está en un signo y en una casa, pero como yo estoy de diferente forma, como tú estás de diferente manera, evidentemente lo tomas de otro modo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en psicoastrología transpersonal, que es la que yo manejo, pues se trabajan los planetas, las funciones planetarias se trabajan en 3 estados de conciencia, ¿no? Es decir, nosotros vivimos cada planeta en nuestro mapa natal y cada signo y cada aspecto incluso, ¿vale? Lo vivimos en tres fases, ¿no? Tenemos como una conciencia más elemental, más primitiva, una conciencia un poco más evolucionada, que ya entraría a lo que sería el factor emocional, ¿vale? Y una tercera fase donde ya se miraría desde un lugar mental, pero no de la mente pensamientos, ¿no? Sino desde la mente superior, desde esa conciencia que podemos igualar o asemejar a lo que llamamos el yo superior, por ejemplo, ¿no? Una conciencia por encima de la simple experiencia, bueno, no tan simple, ¿no? De la cotidiana experiencia terrestre vital que tenemos en esta matrix en la cual estamos haciendo nuestro proceso evolutivo. Entonces es bien interesante porque no es lo mismo, perdón, no es lo mismo una lectura de carta natal cuando yo tengo 20 años, por supuesto, que cuando tengo 35, que cuando tengo 40, 45, 50, 60, evidentemente, por poquito que hayamos avanzado, por poquito que, vamos, si estamos frente a alguien que nos va a leer una carta natal, evidentemente en nuestra vida hay ciertas preguntas que nos estamos haciendo y estamos buscando herramientas para ese proceso de conocernos más. Ya no hay tanto público como podía haber hace 30, 40, 50 o 100 años o 200 años que busca la astrología solamente como una herramienta predictiva o de qué me va a pasar, ¿no? Sino que ya en los últimos años, gracias al universo, a la vida, gracias a la luz, digo a la luz porque Dios significa luz diurna, ¿no? En su significado etimológico. Entonces, gracias a Dios las personas ya buscan la herramienta como un trampolín o como una manera de poder ver más allá de lo de siempre, de lo cotidiano. Así que bueno, bien. Volviendo a mi amigo Quirón, volviendo a la crisis de los 50, volviendo a ese punto donde vuelve a tocar en nuestra carta natal, muy importante. Tiene que ver con la herida injusta, tiene que ver con aquello que
vamos, que de cualquier forma, aunque todo está dicho y hecho, ¿no? Y todo desde algún lugar y desde algún plano está más o menos diagramada nuestra existencia. Y digo más o menos porque no es con pelos y señales, no es con vas a vivir en esta casa con esta gente y te vas a tener este nombre, este apellido. No es así como se organizan las experiencias vitales del avatar humano, no es así, sino que hay, más bien son características generales, ¿no? Son circunstancias, son situaciones, son momentos que son adecuados, ¿vale? Para... dame un segundo que quiero mirar, sí. Pensé que no tenía el wifi puesto, vale. Son adecuados, esas circunstancias son adecuadas para lo que esa alma ha decidido en el akasha, por decirlo de alguna forma, ha decidido experimentar en esta encarnación de la que es consciente, ¿vale? Y por supuesto, nosotros podemos trazarnos un plan, la carta es un mapa y no nos tenemos que olvidar de que el mapa no es igual al territorio, ¿vale? Es decir, cuando nosotros bajamos acá las cosas cambian mucho. De hecho, en los últimos años los planes han cambiado mucho y hay muchas almas, ¿no? Que a niveles internos, vamos, están diciendo que ya, vamos, no quieren seguir de pronto en esta experiencia porque todo ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos 5 años y desde el 2012 podríamos decir que hasta ahora ha cambiado mucho la estructura de la matriz en la que nos desenvolvemos y por tanto muchas almas están diciendo, no, mira, yo venía a otra cosa y esto que está pasando no me mola, así que bueno, a ver cómo voy viendo para salirme de acá, ¿no? Es decir, estoy hablando de personas que quizás están más en contacto, ¿no? A través de sus experiencias de, yo qué sé, de estados alterados de conciencia, sueños lúcidos, viajeros astrales, bueno, en fin, ¿no? Que están como más en contacto, que su vida la dedican más a eso, ¿no? Bien. Pues dicho esto, mientras lo que seguimos aquí, vamos, en esta experiencia, pues hacia los 50 años, pues tenemos un retorno de un elemento importante en la carta, que es el planeta Quirón, que tiene que ver con la herida injusta, que tiene que ver con aquello que no, de alguna forma, a priori no decido, donde se reactiva dos de las heridas más importantes que venimos a trabajar como seres humanos, que son la herida de rechazo y la herida de abandono, ¿no? Y bueno, este planeta, esta inteligencia, esta función planetaria, pues nos enseña mucho sobre esta herida de abandono y sobre esta herida de rechazo. ¿Vale? Hoy voy a sintetizar rapidito lo que es el mito de Quirón para poder entender más y por qué yo he puesto en lo que es el flyer, he puesto la palabra incurable separada por un guión, incurable, ¿vale? Bien, Quirón es un semidios, bueno, en realidad es inmortal, o sea que podríamos decir que es un dios, ¿vale? Lo que pasa es que es hijo de Cronos, un titán, ¿no? Cronos es un dios Saturno, dios Cronos del tiempo y de una ninfa. Entendiendo que Cronos, Saturno, es mitológicamente hablando, representa la estructura, representa lo legal, representa lo que está bien y lo que está mal. Representa como sí, la estructura es quizás la palabra que mejor define al principio saturnino, al principio de Cronos. Cronos, dios del tiempo, ¿sí? Cronos, hijo de Urano, ¿cierto? Cronos fue quien castró a Urano, ¿vale? Porque Urano, casado con su esposa Gea, que es la Tierra, venía siempre a hacerle un hijo tras otro a la Tierra, ¿vale? Y ninguna de sus creaciones le agradaba, ¿no? Esto hace que Gea la Tierra, pues, que Gea la Tierra, pues, se sienta mal, incómoda, ¿no? Y le pida ayuda a uno de sus hijos, Cronos, Saturno, ¿vale? Que lo ayude para parar las embestidas de su padre, ¿no? Y esta
este exceso de perfeccionismo muy uraniano, ¿no? Que después lo vamos a ver reflejado en el signo de Acuario, por ejemplo, ¿vale? Y como esto de la incansable, no sé la palabra, ¿no? Nada le viene bien, o sea, la insatisfacción, ¿no? La constante insatisfacción de todas sus creaciones. Entonces, bueno, pide ayuda, Gea, madre de Crono Saturno y esposa de Urano, esto a nivel mitológico, ¿no? Le pide ayuda a Saturno Cronos para parar a su padre. Entonces Cronos lo que hace es castra a su padre. Otro día os cuento esta historia porque no me voy a ir hacia los ancestros, hacia el abuelo, no me voy a ir de Quirón, pero para que más o menos vayan teniendo una idea de dónde viene Quirón, porque esto sí es importante, ¿vale? Bien. Entonces, la profecía, cuando Crono Saturno representa un nuevo orden mundial, un nuevo orden olímpico energético en ese momento de la creación, ¿vale? Para no asustarnos con estas denominaciones, pero es bien interesante esto, ¿no? Entonces, el mandato saturnino de Cronos, pues representa un nuevo orden, ¿no? También de mucha opulencia, prosperidad, estructura, bla, 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 todo esto. Pero hay una profecía, y la profecía dice que uno de sus hijos lo va a destronar, de la misma forma que él hizo con su padre, ¿sí? Porque él vence a Urano y en la guerra de los titanes, que duró mucho tiempo. Entonces, claro, ¿qué hace Cronos? Con miedo a que un hijo me destierre, pues no voy a permitir que esos hijos crezcan, ¿vale? Entonces, cada vez que Rea, esposa de Cronos, tenía un hijo, Cronos, ¿qué hacía? Se lo comía. Y así se fue comiendo cada uno de sus hijos, ¿sí? Al único que no se comió fue a Júpiter Zeus, ¿vale? Porque Rea, en la desesperación de que todos sus hijos eran comidos por Cronos, cuando tiene a Zeus, lo que hace es le envuelve en una manta unas piedras y se las da. Y así como las recibe, Cronos se las devora, ¿vale? Tampoco voy a ir por esa historia porque nos llevaría mucho tiempo y volvamos a que estamos en la historia de Quirón. Pero Quirón va a correr esta misma suerte como hijo, ¿vale? Si es que Cronos se entera de que Quirón nace. Entonces, esto es muy importante. Bueno, entonces volvamos a la historia de amor, a la canita al aire que se tira Cronos con la ninfa, ¿vale? Porque de alguna forma Cronos Saturno representa la fidelidad, la lealtad, vamos a decir, las instituciones, ¿no? Y de alguna forma él rompe esta regla enamorándose de la ninfa y persiguiéndola por todo el bosque para querer conseguirla, ¿vale? Como la ninfa no quería tener relaciones con Cronos, y mucho menos quería tener un hijo, porque sabía que cualquier creación, cualquier hijo que viniera de la paternidad de Cronos Saturno iba a ser comido por él. Así que la ninfa también esto lo tenía presente y no quería que le sucediera esto. Por tanto, quiere escapar. Hay muchas historias de este romance, pero bueno, yo te cuento la que a mí me vibra y tú te puedes investigar y buscar las otras, que todas tienen mucho sentido. Entonces la ninfa parece que corriendo por el bosque, escapando de Cronos, se transforma a ella misma, toma la forma de una yegua. Y entonces Cronos, para poder seducirla y poder poseerla, pues se transforma en caballo. Entonces, cuando sucede esto, copulan y entonces de esta unión va a nacer, tiempo después, va a nacer Quirón, que va a ser medio caballo y medio humano, un centauro, perteneciente al conjunto de los centauros. Esta es la historia que más sostenemos casi todos los astrólogos, no importa de la línea que vengamos. También hay una modificación que también tiene un matiz interesante, y es que para que Rea no descubra a Cronos, ¿vale? Una vez que la está persiguiendo por el bosque y ella se transforma en yegua, la ninfa, Cronos se transforma en caballo para no ser descubierto por Rea,
¿vale? Bueno, tú te quedas ahí con la parte que más te gusta. Aquí en esto, cuando hablamos, por ejemplo, de Saturno, pues tiene tiene mucha información linda esta historia de Saturno y la ninfa para ver en nuestra propia carta natal en un momento determinado, ¿vale? En qué momento nosotros, aunque podamos ser muy saturninos o muy capricornianos, en qué momento disfrazamos la realidad para salirnos con la nuestra en algún área de la vida, ¿vale? O sea que también nos puede dar una información linda el mito. Bien, entonces la ninfa queda preñada en su forma de yegua por Cronos en su forma de caballo, y cuando vuelven a la normalidad, ¿vale? La ninfa va a dar a luz a este pequeño centauro, y ella cuando lo ve se horroriza. Las ninfas se caracterizan por ser seres tremendamente bellos, ¿no? Es como la belleza del bosque, la belleza de la naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando la ninfa ve a Quirón, o sea, ve a este pequeño centauro, mitad hombre, mitad caballo, se horroriza completamente y lo rechaza, no lo quiere. Cronos no llega a enterarse de que ha nacido Quirón, ¿vale? Pero por un lado mejor, por eso se dice que Quirón, donde tenemos a Quirón también es la gracia de la desgracia, ¿no? Porque si Cronos se hubiese enterado de que Quirón ha nacido, se lo hubiese comido directamente, ¿no? Porque Cronos se comía a sus hijos. Así que bueno, por un lado se salva de que su padre no se lo coma, pero obviamente también hay un rechazo, ¿no? Hay un abandono en este caso paterno, porque hay un padre ausente, porque Cronos no se va a enterar de que este hijo ha nacido. Y la ninfa va a pedir ser transformada, le va a pedir a los dioses, le va a pedir que la transformen en un árbol, porque ella no soporta la idea de que su hijo sea un monstruo, según ella, ¿vale? Así que este niño, o sea, este centauro, este ser, es entregado a Apolo. Así que fíjense qué bonito, porque Quirón es criado por Apolo. Y Apolo le va a enseñar absolutamente todas las artes habidas y por haber, como las artes propiamente dichas, artísticas, las artes de la guerra, las artes de la medicina. Quirón se va a transformar, se va transformando en un sabio. De hecho, los centauros eran muy brutos, bestias, la gente se les tenía miedo, ¿no? En este mundo mitológico, ¿sí? Sin embargo, Quirón es como la excepción a todos estos centauros, ¿no? Porque es un centauro culto, preparado, criado por el dios Apolo, ¿cómo no? ¿Vale? Dios Apolo, ¿no? El del templo de Apolo, ¿no? En Delfos, donde dice en la entrada, conócete a ti mismo, Apolo, ¿vale? Así que fíjense que ya Quirón tiene esa semilla, ¿no? Del proceso de autoconocimiento. Por eso cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver dónde está Quirón en nuestra carta, también esa posición, ese punto nos lleva y nos invita a un proceso de profundización, ¿no? Porque la herida, ese dolor de sentirnos rechazados, de sentirnos abandonados, a veces por uno mismo, ¿no? El rechazo es un autorrechazo, a veces el abandono es un autoabandono, más allá de que lo hayamos recibido o por supuesto lo hayamos vivido en nuestra infancia, en nuestra vida, en nuestras experiencias, da igual, ¿no? Pero quiero decir que a veces el ser humano tiende a perpetuar, ¿no? Esos dolores, ¿no? En su propia vida, ¿sí? Bien, entonces, esta es la primera herida, ¿no? Es una herida injusta porque de alguna manera, su madre se transforma en yegua, su padre se transforma en caballo, resulta que él nace medio humano, medio caballo, pudiendo haber nacido como un dios, pero bueno, menos mal que el padre no se enteró porque se lo hubiese comido. Entonces hay todo como una calamidad tras otra,
¿no? En su nacimiento, teniendo en cuenta que aquellas experiencias que rodean nuestro nacimiento van a tener un impacto durante toda nuestra vida. Va a ser una herida muy impactante en nuestra psique. De esto vamos a ir hablando con Fabricio Tenensal, que vamos a empezar un ciclo de charlas y vamos a ir hablando de todas estas cosas, pero yo se los cuento en otro momento, pero la importancia que tiene, las características que rodearon a nuestro nacimiento, cómo fue nuestra concepción, cómo fue ese periodo prenatal, ¿no? Y que está relacionado con la casa 12 de nuestro propio mapa astrológico, del personal, ¿vale? Bien, ahí tenemos una herida muy profunda que va a arrastrar este Quirón, y que en su crianza con este dios Apolo, pues él va llenando evidentemente de maravillosa sabiduría y se va transformando en una persona sanadora, por eso se le llama el sanador herido también, ¿vale? O el don de la herida también, ¿no? Que tenemos el regalo de la herida. Bien, él es tan famoso y es tan sabio que es buscado por muchos seres en esta experiencia que él tiene vital, ¿no? Se transforma en maestro de maestros. Él es maestro de héroes, de otros héroes. Entre ellos, él es maestro de Hércules, también se dice que fue maestro de Jasón, el del vellocino de oro, ¿sí? Maestro de Aquiles. O sea, él ha sido maestro de muchos seres, personajes famosos que a lo largo de la historia mitológica, pues nos aporta, por ejemplo, a nuestro inconsciente colectivo y nos aporta mucho para poder entendernos a nosotros mismos. En esto que están en una fiesta, parece ser que estaban festejando que Hércules había derrotado a la hidra de Nemea, ¿sí? Y le había cortado la cabeza, que es el trabajo de la casa 8, el trabajo de Escorpio. Pues entonces estaban ahí todos festejando, había otros centauros también, y estaban todos festejando y Hércules estaba muy contento y Hércules estaba un poco piripipi, porque estaban ahí tomando en el festejo, era una fiesta. Estaban todos ahí, entonces Hércules tenía unas flechas, que después de la casa 8 viene la casa 9, que es el arquetipo de Sagitario. Entonces él ya tenía unas flechas preparadas y las había envenenado con el veneno de la hidra. Era un veneno totalmente mortal, es decir, que te mataba al instante. Entonces él empieza a tirar flechas al aire, así como jugando, y con tan mala pata, ¿no?, que una de estas flechas envenenadas con un veneno mortal le cae en la cadera, o en una pierna se dice, ¿no?, entre la rodilla y la pierna. También hay varias versiones, a Quirón, y le lastima la cadera, le hace una herida tremenda en la cadera. Otra herida injusta, si te pones a pensar. Además, esta herida es mortal para los mortales, es decir, a ti, o sea, quiero decir, esta flecha, este veneno es mortal para los mortales, pero para Quirón, que es inmortal, no lo mata. Pero es una herida que nunca cierra, que siempre está abierta. Y ahí empieza una segunda etapa quironiana, o de Quirón, que él empieza a buscar en toda esa sabiduría, de ese conocimiento de medicina, de todas las terapias alternativas que te puedas imaginar, para ver cómo hacer para aliviar su dolor, para aliviar su herida, que obviamente no lo va a conseguir. Es decir, Quirón va a tener que hacer un acto de humildad y de amor tremendo y de incondicionalidad, y le va a ofrecer su vida a Prometeo, que está relacionado con Urano, o volvemos al mito de Urano. Aquí Prometeo está encadenado en el Cáucaso por haberle dado el fuego a los dioses, haberle dado el conocimiento a los dioses, ¿no? Júpiter Zeus le da el fuego, y él, como quiere tanto a la humanidad, le entrega a la humanidad el conocimiento del fuego, y Zeus se enfada tanto que lo encarcela y lo ata en realidad a una piedra en el Cáucaso, y todas las noches, todos los días, un águila le come el hígado y por la noche se le restablece. Entonces su vida es un eterno sufrimiento ahí atado a esa piedra, ¿vale?
Entonces Quirón, después de mucho más tiempo con aquella herida en la pierna que tampoco le cerraba, pero que le permitió profundizar y desarrollar mucho sus habilidades médicas alternativas de muchas terapias, ¿vale? Pues él le va a ofrecer su vida inmortal, cambia su vida inmortal por la de Prometeo. Prometeo queda libre y en esto Quirón, al entregar su vida, pues puede morir, porque él ya quería morir, porque era mucho, ¿no? Lo de ser inmortal tampoco está tan bueno, ¿no? En algún momento también hay que ir a descansar. Así que Quirón entrega su vida para que Prometeo sea libre. Y en esto, en este amor tan profundo y tan grande que le hace este acto, Júpiter, Zeus, que es su hermano, hijo de Cronos, pues lo eleva a la constelación de Sagitario, ¿sí? Y ahí tenemos de alguna forma cerrado el círculo de este Quirón, ¿vale? Que era lo que te quería contar y que además el otro día te hablé de que fue descubierto por los años 80, exactamente fue descubierto en el año 77, que es cuando hay el boom de todas las terapias alternativas. ¿Y por qué yo te puse esto de incurable? Aquí viene la parte, aquí viene como la fresa de la tarta, ¿no? Quirón simboliza la herida de abandono, también la herida de rechazo, el rechazo del padre, de la madre, el rechazo también, el autorrechazo también podría ser, ¿no? Porque cuando nosotros estamos buscando, en una primera etapa de nuestra búsqueda espiritual, podemos llamarle, de nuestra búsqueda vital, de vida, de existencial, de querer entender y comprender, a veces la motivación es un rechazo. A veces puede ser un autorrechazo en esa búsqueda o un rechazo a la situación que estamos viviendo, ¿no? Hay una no aceptación a la situación que estamos viviendo, y entonces buscamos por aquí, buscamos por allá. Primero buscamos en un nivel, ¿no? Buscamos, yo qué sé, si es un problema de salud, podemos buscar en la medicina tradicional por un tiempo, después vemos que la medicina tradicional no nos ayuda, pues buscamos en la medicina más holística, más alternativa, más complementaria. Después ya entendemos que a lo mejor justamente la solución al problema o a esa situación que estamos viviendo tiene que ver más con algo interno que con algo externo. Entonces, bueno, en ese proceso de abandono, de rechazo, de dolor, ¿no? De herida abierta, ¿no? De que parece que se mejora un poco, pero no se termina de cerrar, ¿no? Esta herida que no cierra, esta herida injusta que no cierra, ¿no? Que está ahí y que a veces en el proceso de liberación tengo que soltar algo, ¿no? Que, bueno, el mito lo representa soltando su propia vida, ¿no? Soltando esa incesante búsqueda. No es que tengamos que soltar esta experiencia vital, pero a veces sí tenemos que renunciar a determinadas cosas para que aparezcan las soluciones, ¿no? O para que haya una liberación. A veces tenemos que poder entregarnos, poder aceptar, ¿no? Entonces, cuando se produce ese retorno quironiano que vuelve a tocar el punto natal, se abre la herida. Se puede abrir la herida en nuestra vida. ¿Cuál herida se va a abrir? Pues mirando tu propio mapa, pues ahí donde te cae Quirón, los aspectos que tienes, la casa donde lo tienes, sobre todo la casa donde lo tienes, va a hablarnos de cuál es el aspecto de tu vida, el área de tu vida donde tú puedes sentirte rechazado, sentirte abandonado, donde a veces tú rechazas, donde a veces tú abandonas, ¿sí? Donde buscas incansablemente la solución a ese problema que te aqueja, a ese dolor, a esa incomodidad, ¿no? Que parece ser que por momentos se alivia, pero vuelve otra vez, ¿no? A abrirse, ¿no? Entonces, en ese momento, entre los 49 y los 51 años, sucede esto, a todos nos sucede, hombres y mujeres, ¿vale? Unos le harán más caso, otros le harán menos caso, todo va a depender del estado de conciencia, todo va a depender del estado evolutivo de esa persona, ¿vale? Y también se suele reflejar mucho la casa contraria a donde está Quirón, porque
por la casa contraria donde nosotros tenemos a Quirón, el signo contrario por donde tenemos a Quirón, es por donde de alguna forma vamos a encontrar la salida y donde podemos encontrar ese alivio o esas respuestas que estamos buscando. Incluso la casa contraria y el signo contrario, a donde nosotros tenemos al Quirón natal, de alguna forma simbolizan ese proceso de curación. Y aquí, en el eje donde sea, aquí hay una llamada importante hacia ir al interior. Es decir, porque en realidad no existe nada que sea incurable como nosotros lo entendemos. Por eso lo separé. Incurable significa que la curación viene de dentro. In. Entonces, ese prefijo in significa que si tú vas adentro, la curación es interna, es desde adentro hacia afuera, no al revés. Tú puedes acceder, evidentemente, a terapias. De hecho, Quirón es el padre, a nivel astrológico, Quirón es el padre de todas las terapias relacionadas con hierbas, todas las terapias florales, todas las fitoterapias, todo lo que tiene que ver con cristales, todo lo que tiene que ver con, obviamente, con arcillas, con todo lo que tiene que ver con esas curaciones desde la tierra, la naturaleza, de alguna forma, el que sea un centauro y que su parte de la cintura para abajo esté conectada directamente con la tierra, ¿no? Como todos los animales que están todo el tiempo haciendo el grounding, ¿no? Esto tan maravilloso de tocar tierra, de que la naturaleza te alimente, te retroalimente y te quite de alguna forma toda la toxicidad, ¿no? Esto de tocar tierra, hacer tierra, pues todas aquellas terapias alternativas, formas de curación alternativas están relacionadas, más naturales, están muy relacionadas con Quirón. Todo lo que tiene que ver con el trabajo psicológico, de hecho, esta explosión que se dio en los años 80, una vez Quirón ha sido visualizado y tenido en cuenta como planeta transpersonal, ya casi, porque está en el límite. No lo tomamos transpersonal como Urano, Neptuno y Plutón, pero es que Quirón marca el límite entre Saturno y Urano, entre el mundo material, lo que te decía el otro día, y el mundo transpersonal, y el mundo más espiritual, entre la practicidad y también la trascendencia de las cosas, ¿no? Esa curación tiene que ver con lo interno, tiene que ver con la humildad, tiene que ver con aplicar el conocimiento, la experiencia vital que vamos teniendo, porque si representa de alguna forma la constelación sagitariana, la casa 9, y está relacionado directamente con su hermano, que es Júpiter, que es esa expansión de la conciencia, ese encontrar, es el sentido a las cosas. Ese Quirón nos está invitando profundamente a buscar dentro de nosotros de dónde viene esa herida, cómo me siento y cómo sacar de cualquiera sea que haya sido la experiencia que hayamos tenido, cualquiera sea la herida que padecemos, más o menos, todas son valiosas porque en la herida está el don. En esa búsqueda interna es donde encontramos realmente nuestro, no sé si un valor, pero muchos valores, un talento. Allí donde está Quirón en nuestra carta, también está nuestro talento. Sí, Quirón es un punto natal astrológico también que nos ayuda a entender el sentido de nuestra vida, tanto esto que os preocupa tanto, el propósito, ¿para qué estoy? ¿No? Si bien todos estamos para lo mismo, la humanidad tiene un propósito común, que es el proceso evolutivo, ¿verdad? A ese proceso evolutivo se llega por diferentes caminos. No todos evolucionamos de la misma manera, no todos venimos al mundo a ser astrólogos, no todos venimos al mundo
Un segundo, que tengo una llamada justo. No todos venimos al mundo a ser médicos, no todos venimos a ser albañiles, o amas de casa, o padres de casa, o amos de casa, o astronautas, o no sé. No todo el mundo viene a lo mismo, es decir, cada proceso evolutivo se camina, se transita de una forma particular y todos tenemos un don para llegar ahí. Y ese don también es alimentado por esa posición quironiana en nuestra carta, ¿verdad? Y es posible y es muy probable que a partir de los 50 años, si nos sentimos que por ahí no hemos transitado con mucho sentido nuestra vida, es muy probable que se hagan cambios. De hecho, estadísticamente, muchos cambios de vida se dan a esa edad. Cambios de países, de pronto una enfermedad, un ataque al corazón, ¿no? Hace que esa persona tome conciencia completamente, un diagnóstico, ¿no? El fallecimiento, la pérdida importante de una persona muy cercana, de los padres, incluso de algún hijo. En fin, pueden pasar tantas cosas, ¿verdad? Una depresión muy fuerte en esa edad, hacen cambiar el rumbo de la vida y hacen tomar conciencia de otra manera. Y tiene que ver con lo incurable, es curable desde adentro. Es decir, tú te puedes basar y obviamente puedes utilizar todas las herramientas que tenemos al alcance de la mano y hoy cada vez más, y sobre todo en el mundo que más llamamos alternativo, porque no debería ser alternativo, sino complementario, es decir, realmente considero que se pueden unir ambas miradas, ¿no? Que hay cosas que la medicina, por ejemplo, que en el mundo alopático tradicional, hay cosas muy buenas que se pueden unir, que se pueden complementar y potenciar con todo lo alternativo, y que tenemos un montón de herramientas de autoconocimiento, como puede ser la psicoastrología, o pueden ser tantas que tienes al alcance de tu mano, que te pueden ayudar a ubicarte y a entender cuál es ese trayecto de tu vida, ¿no? O sea, cómo puedes ir haciendo ese camino, cómo puedes ir dándole sentido a la propia ruta de tu vida, ¿no? Sin duda, el mapa es maravilloso, ¿no? O sea, teniendo un mapa, cuando uno va hacia algún sitio, ayuda mucho, ¿no? No, evidentemente no es la panacea, pero nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Y también entendiendo de que ese mapa, hablando del mapa astrológico específicamente, es un mapa dinámico, ¿no? Que se va moviendo con nuestros procesos vitales, ¿no? Con nuestros ciclos, ¿no? Así que bueno, pues esto era lo que te quería contar. Y hoy te conté de nuevo el mito de Quirón, a mí me gusta mucho. Si quieres saber más, me comentas, me hablas directamente por Instagram. Si quieres, tienes ahí mi WhatsApp en el perfil. Bueno, yo estoy disponible y encantada de poder servirte en este proceso o en esta crisis si te encuentras, o simplemente en esta curiosidad para ir un poquito más dentro de ti, para que esa curación se transforme en un proceso bonito, interno y agradable, sobre todo de mucha resiliencia, porque realmente, por ejemplo, solo y hablando de Quirón, pues es el planeta también, esa es la inteligencia planetaria de la resiliencia. Así que bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido. Puedes dejar los comentarios debajo del vídeo, puedes compartir. Lo voy a subir a YouTube, por supuesto, para los que no les gustan Instagram. Y bueno, nada, estate atento al canal porque vamos a tener encuentros. Empezamos un ciclo con Fabricio Tremsal. Voy a tener más charlas con otra chica también maravillosa que ella trabaja el propósito empresarial, para acompañarte en la parte más comercial o empresarial de tu vida. Así que bueno, estate atento, que ahí van a haber novedades. Y bueno, y yo voy a seguir hablando los miércoles, encuentros mercuriales, el saber no ocupa lugar. Voy a seguir hablando de diferentes temas. Quiero hablarte un poquito de quiénes están detrás de
de este mundo que vivimos, de las élites, de los mundos, de los poderes invisibles, de empezar a, bueno, te voy a empezar a contar cositas por ahí, de cómo funciona un poquito todo esto. Por lo menos yo te planto la semillita y tú vas tirando de tu hilo y vas investigando, así como Mercurio nos anima en nuestra carta natal también a buscar, a aprender, a curiosear y, bueno, y animarnos a mirar más allá del velo de Maya. Bueno, te dejo un abrazo grande, no sé qué han puesto por ahí. Gracias a los que están, a los que lo van a ver después. Hasta la próxima, claro que sí. Si me preguntabas antes, contrario opuesto, me imagino que te referías a la casa, sí, a la casa del eje. Si tienes a Quirón en la casa 9, pues entonces la casa 3, el eje 3-9, va a ser el eje de trabajo, ¿vale? Entonces, tanto casa como signo, ¿vale? Gracias. Nos estamos viendo pronto. Atentos. Chao.